Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a su canal. En esta ocasión les presentamos una cámara fotográfica análoga de la marca Canon, modelo Rebel G EOS de 35 milímetros, la cual se encuentra en perfectas condiciones y ejecutando todas y cada una de sus funciones. Aquí podemos ver que esta cámara cuenta con un objetivo de 35 a 80 milímetros, así como también tiene enfoque automático y manual, activación del flash manual, y también vemos en la parte posterior que está muy bien. Vamos a echarle un vistazo aquí rápido al compartimento del rollo. Okay. Ahí lo pueden ver, está perfecto, impecable. Aquí está, todo bien. Vamos a cerrarlo. En la parte superior derecha vemos este display, el cual nos va a indicar las funciones o los ajustes que hemos seleccionado a través de esta perilla, con la cual pues decidiremos en cuál o qué tipo de fotografía vamos a tomar. En este caso vamos a hacer primero con lo que es en la letra M, para que vean cómo es que va a llevar a cabo la toma de fotografía. Ok, entonces aquí la tenemos. Vamos a tomar una foto. Ok, ahí lo vieron otra vez. Ok, esto es en la letra M. Ok, vamos ahora con, ok, y está de hecho MF en manual focus, y acá en el display ahí está la MF y unos valores que nos indica el nivel de la batería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora vamos a cambiarlo a enfoque automático para que vean cómo se comporta. Vamos a tomar otra fotografía. Depende a dónde esté enfocando, es como va a dar. Ahí está. Otra vez. Ok. Ahorita, porque ya está fijo, vamos a girarlo un poquito para que enfoque en otro lugar. Ok, ya vieron cómo hizo el ajuste. Vamos a cambiar la orientación. Prendió el foquito este porque está detectando que el objetivo está un poquito oscuro y le da luz precisamente. Ok, ahora vamos a cambiar acá arriba y vamos a ponerlo en lo que es el cuadrito verde. Ahí está el cuadrito verde este, para que vean ahora qué tal funciona. Lo vamos a dejar en manual focus, y vamos a llevar acá una toma de fotografía. Ahí se activó el flash, está listo para tomar la foto. Ahí está. Ok, va de nueva cuenta. Ok, ok, ahí lo pueden ver. Ahora vamos a hacer una prueba del temporizador. Vamos a picarle aquí. A ver. Ahí está. Ahí apareció el relojito. Ahora vamos a colocarlo así y le vamos a dar disparo. Solo deberá de tomar la foto. Ahí lo tienen, cumpliendo exactamente los objetivos, todo muy bien. La cámara está sensacional, a decir verdad está perfecta. Ok, aquí ya la hemos apagado. Quiero mostrarles el tipo de pila que usa. En este caso son dos baterías del tipo 123 CR123. Ahí está. Ok, aquí vamos a ver. Ahí está, CR123A de 3 volts. Y acá otro ejemplo que es la Energizer. También aquí en la parte, en la bandita azul, ahí dice 123, 3 volts. Ok, son dos pilas que utiliza esta cámara, pero como ya vieron, pues vale bastante la pena. Ok, vamos a ver en la parte
el compartimento de pilas. Allá al fondo vemos que está perfecto, todavía trae la esponjita. Y aquí en la compuerta viene también lo que es el tipo de batería que utiliza y la orientación. Bueno, pues pues eso sería todo de mi parte. Ya vieron que la cámara está funcionando perfectamente. La verdad es una gran cámara esta, está sensacional, está en las mejores condiciones y lo más importante pues que ejecuta todas y cada una de sus tareas de manera 100% efectiva. ¿Ok? Cualquier cosa, cualquier duda, comentario, estamos a la orden. Muchas gracias, saludos.